hablar sobre este tema de la manipulación mediática que se lleva a través de algunos medios de comunicación y que hemos considerado en contralínea. Tiene que ver con esta campaña que está, pues sí, de la oposición en contra de decisiones de esta nueva administración y comentar que se llevarán a cabo algunos talleres ciudadanos gratuitos con relación a estos temas el próximo 14 y 21 de octubre. Pero ¿qué te parece si vamos ya con los doctores Martín Sumaya y con el doctor Martín Sumaya y la doctora Marcela Román? Ellos son investigadores del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Buenos días, doctores. Los saluda Erika Ramírez y está con nosotros también en la conducción Sósimo Camacho. Buenos Hola, días. hola Erika, hola Sosimo, buenos días, gracias. Pues hemos visto varios asuntos que están relacionados con esta manipulación que se quiere hacer a través de los medios de comunicación. Incluso, pues ya se comienzan a hacer algunos trabajos de infodemia que tienen, pues que desenmascarar todo el argumento que hay en medios para oponerse a esta administración. Me gustaría que nos comentaran, pues, de qué va este primer taller que presentarán y que tiene que ver con el combate a la manipulación mediática. Sí, bueno, gracias Erika y Sosimo por la invitación, de verdad, para nosotros como Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y como el Tlatelolco Lab que específicamente dará estos talleres ciudadanos, pues es bien importante compartir con todo el público, no solo con la universidad, con la UNAM a la que pertenecemos, sino con todo el público, pues un saber, ¿no? Y lo que nosotros estamos produciendo e investigando. Y Erika, para nosotros es muy importante entender este contexto, como bien dices, que está viviendo no solo México, sino el mundo en temas de producción de información y específicamente para este primer taller del 14 de octubre. Ahorita Martín también explicará un poco más del taller de redes, pero el de manipulación mediática atiende a esta necesidad de comprender qué está pasando en el mundo y en México en cuanto a la producción de información, no solo en sentido estructural, sino también en sentido político. Y para nosotros como Tlatelolco Lab es justamente muy importante entender pues el contexto en el que cierta información es producida, las condiciones, ¿no?, en que ésta se comparte, etcétera. Y por eso esto que mencionaba sobre infodemia es súper importante, porque esta es la infodemia, ¿no? La producción de fake news, por ejemplo, son tan solo como algunos de los elementos que hay que ver para ver el mapa completo de la información hoy día, Erika. Buenos días, doctora Marcela Román, y buenos días, doctor Martín Sumaya. Nos gustaría si por favor el doctor Martín Sumaya nos explica en qué consiste este segundo taller, cuáles son los alcances que tendrá y también qué esperan ustedes, digamos que qué resultados son los que esperan de este taller con respecto del número de personas capacitadas o de los propios alcances que tenga esta actividad. Sí, pues justo como comentaba Marcela anteriormente, o sea, estamos muy interesados en analizar pues cómo se produce la información y cómo se difunde también, ¿no? Entonces, estos talleres no solamente pretenden informar a la gente sobre estas estrategias, sino también dotar de herramientas prácticas para que la gente pueda tener un uso más crítico tanto de los medios como de las redes sociales, ¿no? En particular, en el taller de manipulación mediática, pues vamos a darle a la ciudadanía algunas herramientas para poder leer, ¿no?, de manera crítica una noticia, ¿no?, los elementos macroestructurales de una nota, de una primera plana, y ver cómo se puede interpretar esto y también analizar, ¿no? Como hemos documentado en varios de los hilos de Tlatelolco Lab, pues hay varias notas de información o de opinión con falacias, ¿no?, con manipulación en la forma en la que se escriben. O sea, a veces hay un tipo de título en el balazo de la nota, pero cuando vas al texto se está hablando de una cosa diferente, etcétera, ¿no? Y otra cosa que hemos también documentado y analizado desde el laboratorio es esta sincronicidad que también se da
entre la capa mediática, así la llamamos, es decir, los medios corporativos de comunicación principalmente, y las campañas digitales en redes sociales, ¿no? Hay alguna sincronicidad entre el tipo de contenido que está en los medios y también el tipo de contenido que se amplifica en las redes sociales. Entonces, uno de los objetivos también del lado de redes sociales, en particular Twitter, es también dotar a la ciudadanía y mostrarles cómo la Tlatelolco Lab recopila datos, los analiza y también para poder hacer pues lo que hemos documentado en nuestros hilos y hemos tenido oportunidad de comentar también con ustedes, ¿no? En el caso del taller de Twitter, pues entraremos a un poco de detalles un poco más técnicos en el término de recopilación de datos. También comentaremos a la ciudadanía cómo pueden obtener hacer el proceso para tener acceso a estos datos. Y bueno, la expectativa que tenemos es alta, ¿no? Los talleres que tuvimos también la oportunidad de ofrecer el año pasado, pues tuvimos alrededor de 200, 300 personas que participaron en nuestros talleres ciudadanos y pues este año esperamos que pues el mismo número de gente o más nos acompañe, ¿no? Y pues el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Tratar de dotar a la ciudadanía de mejores herramientas para tener un mejor uso, un uso más crítico de la información que consumen en medios de comunicación y también de la dinámica en la que se inmiscuyen dentro de las redes sociales, ¿no? Hay este tipo de campañas en donde se amplifican pues noticias falsas o cierto tipo de narrativas, discursos de odio, etcétera, que también pueden estar disfrazadas de humor, ¿no? A veces o de memes, ¿no? Pero que realmente tienen otro objetivo, o sea, no solamente es el entretenimiento, sino que sí hay algunos intereses políticos o económicos allá adentro, ¿no? Entonces, el interés de estos talleres que ofrecemos es pues ampliar, ¿no? El espectro de la gente que pueda tener acceso a esta información, generar como esa cosquillita de investigador también, ¿no? En la ciudadanía y pues acompañarlos, ¿no? Aquí Tlatelolco Lab es ese espacio, ¿no? En el que pues siempre nos pueden contactar para acompañar a la ciudadanía también en este tipo de temas. Así es, justamente me gustaría preguntarles cuáles son los principales temas. Ya hemos visto, como usted lo menciona, doctor, en el hilo de Twitter, pues este tema, por ejemplo, relacionado con la narcopolítica y cómo han hecho tenderse a través de las redes este tipo de discursos. Pero ¿qué otros temas han identificado ustedes que se utilizan justamente para la manipulación mediática? Marce, voy. Vas, Marce. Pues mira, vuelvo como un poco a los talleres porque creo que eso condensa mucho de lo que es el Tlatelolco Lab. Nosotros siempre partimos como de alguna premisa, ¿no? Cuando hacemos nuestros trabajos de investigación y es, consideramos a todos los actores que participan en medios como actores políticos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, ¿no? Antes justamente como de delinear alguna tendencia, pues entender que en la politicidad de los medios y en la politicidad de las redes sociales hay una intención, ¿no? de mostrar un discurso sobre otro y bueno, en esa tendencia nosotros hemos dedicado bastantes esfuerzos en lo que producimos, en los hilos, en las coyunturas, a entender qué actores participan de la comunicación. Para el caso hemos hecho hilos de investigación, hicimos un hilo sobre Rusia-Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y hicimos una lectura internacional, aunque parte de nuestro trabajo se concentra como en el análisis mexicano, consideramos pues que los medios son espacios de construcción política, de participación ciudadana y que, como decía Martín hace un momento, las redes sociales son usadas por todas y todos hoy día, pero justamente aprender cómo estos espacios pueden generar información en nuestro propio beneficio como ciudadanos, cómo podemos ser partícipes justamente de esta politicidad, ¿no? Que nosotros
querríamos siempre, no solo desde la universidad, ¿no? Sino desde la ciudadanía, bueno, como en este caso el Tlatelolco Lab con sus investigaciones, con las participaciones en medios, con estos talleres, puede tener una relación cercana de producción de información, de compartir con los ciudadanos, pero también pues generar redes, ¿no?, de comunicación que amplíen una dinámica distinta a la que, como decía Martín, es hegemónica en medios y que hace tendencias y que genera agenda y que define las concepciones de lo que debe ser periodismo hoy, y que Erika Sósimo no me dejarán mentir, hoy en México estamos ante un debate bastante central de lo que debe ser el periodismo y de quién representa en realidad la cara de la libertad de expresión, ¿no? Así que, digamos, este es un pequeño resumen de todo nuestros intereses en la producción de investigación, pero también en este caso para los medios, Erika. Sí, y Doctor, perdón. sí, nada más como para aterrizar un poquito más esto, en el caso de Twitter, ahorita estamos trabajando, bueno, como es mucho más fácil, ¿no?, entre comillas, identificar a los actores en el caso de los medios corporativos de comunicación, pues porque son figuras públicas al fin de cuentas, ¿no? O sea, son periodistas con nombre, cara, etcétera, ¿no? En el caso de Twitter en particular es diferente, ¿no? Porque aunque tenemos también cuentas asociadas a periodistas, a medios de comunicación, una gran parte de estas narrativas se construye de cuentas que no están asociadas a figuras pues identificables, ¿no? En caso particular son algunos grupos de comunidades de cuentas, ¿no? Nosotros le estamos como llamando la oposición digital, ¿no? Una manera por tener una manera de llamarlas. En particular hay varios grupos, uno es Liga de Guerreros, otro tienen hashtag Hijos de MX, etcétera, que se activan alrededor de eventos pues políticos y sociales importantes, ¿no? En particular hemos documentado que se activan alrededor de la consulta de revocación de mandato, de las elecciones, cuando fue el caso en la narconarrativa que documentamos, en el caso del ciberacoso al hijo del presidente, etcétera, ¿no? Y alrededor de todos estos eventos, pues tienen pues ya un cierto tono en su contenido, ¿no? Es decir, pues cierto discurso de odio, unas narrativas pues denigrantes, etcétera, y también muy antidemocráticas, ¿no? Y eso es algo de lo que nosotros nos hemos también enfocado en documentar. Entonces, o sea, como que preguntando, ¿no? ¿Cuáles son los temas, las narrativas que les interesan a estos grupos? Pues son esas antidemocráticas. Hay una idea errónea también de ciertos conceptos como comunismo, socialismo, etcétera, ¿no? Hay una identificación como cercana que realizan de la 4T o del gobierno con ciertas actitudes fascistas, etcétera, ¿no? Entonces ahí tienen están construyendo todo un imaginario, ¿no? Estos grupos de cuentas que abonan a pues a este conflicto y a este tipo de discursos que están en las redes sociales, ¿no? Y es parte de lo que también queremos, bueno, estamos estudiando y vamos a compartir en estos talleres también. Preguntarle, doctora Marcela Román, ¿qué tan vulnerable o susceptible más bien es la población mexicana en términos generales pues a ser manipulada, a ser precisamente objeto de esta, pues que también es una especie de violencia de carácter político, de carácter comunicativo cuando hay información falsa y que se difunde para tratar de para engañar a la ciudadanía o para tratar de que tome alguna acción pues de manera equivocada? Se lo pregunto porque, bueno, pues tenemos por un lado los medios tradicionales de comunicación, donde ya ahora los vemos bastante acotados en la propia influencia que podrían tener. Antes, bueno, pues sabemos del gran poder que tenían los medios hegemónicos en este país, porque solamente a través de ellos se podía, entre comillas, informar la gente. Ahora hay un discurso de que el Internet es libre, de que ahora hay la posibilidad de hablar, de comunicarse de manera incluso interpersonal y que ya el monopolio de la información no lo tienen pues estas 20 familias prácticamente que eran las que controlaban los medios hace algún tiempo. Ahora se ha ampliado y preguntarle sobre qué tan vulnerable es la sociedad mexicana, porque no obstante todas estas campañas que ustedes han señalado en los medios tradicionales, pero también a través de los medios por Internet,
pareciera que el país estuviera en el desastre. Pareciera que hubiera una suerte de oposición generalizada o muy amplia en este país, y resulta que en la realidad pues, los números son muy distintos. Ahí están las propias encuestas. Preguntarles entonces, ¿qué diagnóstico hace usted, doctora, sobre la susceptibilidad de ser manipulada de la población mexicana, y también sobre si es que estos grupos pudieran, si no tienen el gran éxito hoy, pudieran tener algún tipo de éxito en el futuro? Sosimo, es la pregunta del millón, ¿no? De todas las tesis y de todas nuestras discusiones, porque efectivamente es una sociedad vulnerable, y me parece que vulnerabilizada conforme se avanza en la información. A pesar de que hay redes sociales, y lo digo a pesar porque creo que no hay todavía una contrahegemonía suficiente. O sea, benditas redes sociales, efectivamente, bendito Internet y canales de comunicación múltiples, pero no tenemos aún suficientes espacios de producción de información que sea distinta a este modelo hegemónico que bien señalas y que ha quitado el derecho a la verdadera información. Aunque nosotros tenemos un celular que conecta a una red en específico, a Twitter, a Facebook, nosotros podemos encender la radio. El otro día justamente me tocó escuchar a Loret sobre estos pseudo documentos graves, ¿no?, sobre el presidente, y decía, bueno, lo estaba escuchando una señora en su casa que prende la radio, ¿no? ¿Qué herramientas, y pensaba, tendría la ciudadanía para saber que cuando prende la radio está escuchando un determinado discurso político que se compete a una agenda y tal? Me parece que así como uno etiqueta todos los productos chatarra que ahora está pues que se aprobó esa ley, cada medio también tendría que tener esa etiqueta, ¿no? Y no la tenemos. Es decir, cuando nosotros escuchamos un espacio en comunicación, aunque hoy no sea hegemónica la televisión tiene otros mecanismos estructurales que lo hacen un actor económico importante, que no tendría que ver solo con la producción de información, pero digamos, la ciudadanía no tendría por qué saber que eso que se está produciendo como noticia es falsa. Si le están diciendo que es un noticiero, pues el ciudadano está asumiendo que eso es verdad. Y justamente esa es la complejidad de estos temas, que habría que desmenuzar cuáles son los actores que se están jugando intereses y por qué efectivamente los actores hegemónicos del capital, ¿no?, representados por estos grandes medios como fueron Televisa, pero hoy son un ejemplo, por ejemplo, Latinus, que representan una serie de elementos de corrupción, de tergiversación, etcétera. Cómo estos medios, a pesar de lo que son, siguen produciendo información como si fuera noticia y no permitirle a la ciudadanía entender que pertenece a otros intereses políticos. Efectivamente, Sosimo y Erika, creo que esa es muy complejo desentrañar por qué, a pesar de que hay Internet, a pesar de que cada quien tiene un celular, siguen siendo los espacios hegemónicos mediáticos en México relevantes en la agenda pública, a pesar de que existen las mañaneras, que es un gran ejercicio de comunicación plural y abierta. No logramos tener una agenda alternativa de información que efectivamente contrarreste las grandes campañas en redes, ¿no? Las grandes campañas en espacios como los de Loret y otros que ahora están como tan de moda. Creo que no tenemos suficientes herramientas ciudadanas y tampoco los suficientes medios públicos, y ese es un punto bastante central de esto que llamamos cuarta transformación. Si no tenemos suficientes medios alternativos y medios públicos que expresen un contradiscurso, creo que sí estaremos en esta pregunta constante que decía Sosimo, ¿por qué si hay esto no generamos un discurso suficientemente
popular en lo contrahegemónico, y creo que tiene que ver con eso. No tenemos alcance estructural, sigue siendo el discurso hegemónico de que vivimos en una dictadura, de que AMLO es lo peor que le ha pasado. Esa información es la que sigue llegando al extranjero, y bueno, con esto cierro esta idea. Esa información que se va produciendo al final sí desestabiliza gobiernos, sí ocasiona pues sí, grandes problemas políticos, porque efectivamente los medios siguen siendo el cuarto poder, y ese poder se ejerce, y ese poder tiene intereses, y ese poder en México quiere volver. Así que sí, es la pregunta más relevante, Sosimo. Así es, hemos visto justo, y lo comentaba al principio de esta entrevista, esta estrategia de golpe blando en la que se utiliza a los medios de comunicación en nado, incluso nado sincronizado, como se le llama, para difundir mentiras o este tipo de señalamientos en contra de, en este caso, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez ha dicho o ha señalado que el pueblo, la gente, pues ya no es un analfabeta político como lo fuera en años anteriores, e incluso ha dicho o ha señalado a las redes como las benditas redes sociales, porque a través de esto también se generan ciertos movimientos que impulsan o desmienten este tipo de argucias que tienen los grandes monopolios mediáticos. Doctor Martín Sumaya, entonces, ¿qué faltaría, qué empuje haría falta para que esto pues se incrementara y fueran menos las mentiras que se pudieran difundir a través de los grandes medios y sus redes también? Pues en el caso particular de las redes, o sea, hay que recordar, ¿no? Que pues viven de nosotros, pues, ¿no? O sea, al final la interacción y todo el flujo de información que generan los usuarios es lo que las mantiene, ¿no? Y el uso crítico de ellos es lo bien importante. O sea, igual somos muy insistentes, pero o sea, el uso crítico tanto de las redes como de la información que consumimos en los medios de comunicación es lo más relevante, ¿no? Hace rato mencionábamos o hablábamos sobre la vulnerabilidad de la sociedad mexicana. Bueno, eso es más que de la sociedad mexicana, es de la naturaleza humana, ¿no? Tanto la información que se comparte en medios de comunicación y sobre todo en redes sociales digitales hacen uso del sesgo de confirmación, ¿no? O sea, somos más propensos a creerle a alguien en quien confiamos, ¿no? Que en vez de ir a tratar de hacer una investigación y de investigar más y de tener una reflexión acerca de la información que estamos recibiendo, ¿no? Eso es mucho más difícil, ¿no? Y es mucho más fácil hacerle caso, creerle a alguien en quien confiamos, ¿no? Eso pasa tanto en redes sociales digitales como en medios de comunicación, ¿no? Hace rato mencionaba Marcela, ¿no? Está esta señora en la cocina de su casa escuchando al periodista, ¿no? de prestigio, que debe de tener razón, ¿no? Que tiene que tener, o sea, él es el que dice la verdad, y eso se replica en tanto, o sea, en los diferentes espectros de la posición política o ideológica, ¿no? O sea, esa es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y eso es lo que de lo que se aprovechan las plataformas, los medios de comunicación, las campañas digitales, etcétera, para posicionar o generar estos imaginarios o estos sentidos comunes, ¿no? Entonces también estaba la pregunta, bueno, si no están teniendo éxito, ¿no? Todas estas campañas al parecer, ¿no? Porque una cosa es lo que vemos en las redes, otra cosa es lo que vemos en la realidad. Aunque aún no han tenido ese éxito, lo que sí se está generando y se ha generado históricamente desde los medios de comunicación es la generación de estos sentidos comunes, ¿no? Por ejemplo, lo de la narconarrativa, los discursos alrededor del ejército, etcétera. Todo eso se está construyendo como un piso ideológico, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que en algún momento puede tener cierta repercusión electoral, por ejemplo, ¿no? Eso también se ha replicado, se ha visto que ocurre en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, con Bolsonaro en su momento. También lo vimos ahora en las elecciones de Colombia durante la primera vuelta, donde
donde Rodolfo Hernández, este populista de derecha, de repente aparece, ¿no? Explota. Y en ese sentido también, o sea, pensando en la vulnerabilidad, pues los más jóvenes también son los más vulnerables, ¿no? Hemos estado también documentando e identificando que la red TikTok, ¿no? Que es una de las que son más populares entre los jóvenes, entre los más jóvenes, pues ya no nada más es como entretenimiento otra vez, sino contenido político e ideológico disfrazado de entretenimiento, ¿no? Así se han posicionado ciertos actores políticos, por ejemplo, Rodolfo Hernández, ¿no? Entonces, ahora sí que la vulnerabilidad está por todos lados, ¿no? Y otra vez insistimos, el uso crítico, ¿no? Y tener como bien claro qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Tanto como con los alimentos, como mencionaba Marcela, ¿no? Como con la información, es bien importante, ¿no? Y yo creo que esa es la herramienta más fuerte. Este sesgo de confirmación, el tipo de medios a los que estamos cerca, al tipo de personajes a los que les damos esta autoridad, ¿no? De verdad, etcétera, nos genera nuestra identidad como persona y como sociedad, ¿no? Y estos sesgos, estos tipos de sesgos que, repito, están también presentes en nuestra naturaleza humana, genera esta segregación ideológica y política dentro de la sociedad. Entonces, estar al tanto de eso, ¿no? Es importante y yo creo que es un paso pues importante para poder hacer esta reversión, ¿no? O este cambio del que nos estamos ahorita pues cuestionando o discutiendo, ¿no? Así es. Pues doctora Marcela Román y doctor Martín Sumaya, muchas gracias por haber estado con nosotros, investigadores del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y de Tlatelolco Lab. Realmente un trabajo muy importante que ha revelado pues a veces las intenciones políticas de campañas que parecieran espontáneas y no lo son. Ya hemos dado cuenta de varios de sus hilos que son el resultado de sus investigaciones que también apreciamos mucho. Solamente y de manera rápida, antes de despedirnos, preguntarles cómo pueden seguir los talleres que ustedes, van a impartir, que va a impartir este Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, cómo se inscribe la gente, cómo lo siguen, si pueden seguirlos también por YouTube, si nos pueden dar los detalles, por favor. Sí, los talleres serán el 14 y el 21 de octubre. En la página del PUETS UNAM está ahí toda la información. Ahí se tienen que registrar. Son absolutamente gratuitos. Talleres ciudadanos solo necesitan internet desde un celular, una computadora. Se pueden conectar desde cualquier parte del mundo. Y bueno, nosotros queremos que sea una interacción con ustedes, con todas y todos que se inscriban. Les invitamos a todo el público que nos está escuchando en este medio y donde se replique esta información, a que abran la página del PUETS UNAM. Ahí aparece el micrositio de talleres ciudadanos y están los dos talleres. Y bueno, invitarles a todas, a todos que se conecten y cerrar con esto, Sosimo, Erika, agradecerles, antes de que Martín también sume esta información, agradecerles este espacio de Contralínea que siempre nos abre sus puertas al Tlatelolco Lab y al PUETS. Y bueno, agradecer que haya en México, en este país, un periodismo tan comprometido como este. Así que en línea con ustedes les invitamos a este taller ciudadano y muchísimas gracias por este espacio, Sosimo. Muchas gracias, doctora. Doctor, ¿iba a agregar algo? No, nada más agradecerles el espacio y los esperamos en los talleres. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan muy buen día. Igualmente. Gracias.